Mira, es importante decir que a corte de las 10 de la noche del día de ayer, 16 de diciembre, la ocupación total de UCIs sobre 411 camas dispuestas en el departamento de Córdoba es del 62%. Eso en valor absoluto indica que están ocupadas 256 camas en total de la UCI. Lo que hay que diferenciar aquí son que hay unas UCI que hemos dispuesto para atención de COVID y hay otras dispuestas para no COVID. Respecto a la UCI COVID que hemos dispuesto 163 camas, están ocupadas 78. Eso equivale al 47.85%. La ocupación de UCI no COVID está actualmente en el 71,77%. Eso en términos concretos significa que están ocupadas 178 de 248 camas de unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, aquí hay que hacer una reflexión de fondo y es precisamente decir que si la gobernación de Córdoba, articulado con el gobierno nacional, no hubiéramos hecho esfuerzos para ampliar las unidades de cuidados intensivos en la red pública y privada, que recordemos al inicio de pandemia o cuando tomé posesión como gobernador en Córdoba eran 190, pues hoy estaríamos colapsados, porque ese 62% total sobre 411 camas hoy hubiese sido más del 130% sobre 190 camas que eran las instaladas. Por esa razón cobra mucha importancia el esfuerzo que por la salud de los cordobeses va a quedar como legado en medio de esta coyuntura difícil para atender hoy el COVID, pero para atender mañana todas las enfermedades. Yo creo que en eso hay que seguir trabajando, robusteciendo, dignificando, mejorando la oportunidad diagnóstica para poder salir adelante.